ámbito de la democracia, donde tanto se está trabajando, donde tanto compromiso. Habitantes que están en esas condiciones lo pueden hacer. La noche más oscura de la Argentina, ¿no? Yo participo en política del Poder Judicial argentino, no la conozco. tiene una trayectoria enorme, que va desde haber surgido de un hogar humilde, musulmán. Hemos actuado en estrategias que algo más de proyecto podría entender, pero Seria Denunció que da marcha atrás con lo que hemos sancionado la semana Pero pasada. nadie está negado que habiendo un error subsanable no lo tenga en cuenta. Es importante esta comunidad y comunión de ideas y de visión de hacia dónde deben ir nuestros países. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Edición Central. Vamos a compartir durante las próximas horas las noticias parlamentarias más importantes de la semana. Hola Laura, ¿cómo estás? Mariano, ¿cómo estás? Bienvenidos. Estamos en vivo desde el Salón EVA. En un rato nada más arranca la sesión especial de la Cámara Alta. Vamos a seguir de cerca lo que sucede allí, pero vamos a comenzar hablando de un plenario de comisiones que se desarrollaba este martes aquí en el Salón EVA para presentar dos proyectos. Uno que tiene que ver con la violencia familiar y el abuso de poder, autoría de los senadores Elena Corregido y Aníbal Fernández, y otro, también autoría de Aníbal Fernández, que pena a quienes sean clientes de trata. Es un trabajo de un montón de años. Empezó ya por 2006 en un grupo de trabajo muy importante, mucha gente, 60, 70 personas, conducido por la doctora Giberti, en el cual se analizó desde los trabajos de campo de todos los profesionales de distintas disciplinas lo que sucede cuando está en juego ese abuso del poder que el violento normalmente ejerce sobre su mujer, sobre sus hijos, sobre el discapacitado, sobre los viejos, y que nosotros queríamos llevarlo a un todo donde contemplemos lo más posible, permítame el término. Convocamos a las provincias oportunamente en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, y esto se fue avanzando y tuvo un trabajo muy importante que llevó unos años instalarlo y convencer que tenía la importancia que tenía. Pero hoy en el Senado hubo 4 horas de debate que la mayoría de los legisladores se quedaron participando, aportando para que la ley salga, y nos sentimos muy contentos por ello. Creo que se trabaja en algo que le importa a la familia y se valora en este proyecto el entorno, que son todos los que son posibles denunciantes de un hecho de esta característica, no solamente la víctima, sino también los docentes, los psicólogos, los psiquiatras, los vecinos, la policía misma, todos los que vayan encontrando alguna alternativa y que pueda ir hacia cualquier sede administrativa o judicial, incluyendo su propia denuncia de cualquier característica que haga que evite que sea que prospere la propia violencia de la que está siendo objeto en ese lugar, o que se repita, o que se pueda poner freno a aquel que genera ese abuso de poder. No solamente importante por la presencia de la cantidad de senadores, sino por el modo en que todos y todas se comprometieron de manera concreta, aportando, haciendo observaciones, de manera que además de escuchar al resto de las personas que nos habían acompañado en la construcción de estos proyectos, el doctor Rosansky y el doctor Raffo, que además fuimos el conjunto que redactó esto. Se avanza básicamente en la conciencia ciudadana. Lo que importa es esto, que ustedes lo pongan en superficie. Lo que importa es que ustedes lo muestren, porque la conciencia ciudadana tiene una variable que se llama los medios de comunicación. Si ustedes lo omiten, esto queda enclaustrado, queda sumergido. Entonces, lo que importa es esto, es la conciencia ciudadana a través de la información y la difusión, también si quieren la divulgación, de este tipo de temas. De manera que estén ustedes acá presentes, al mismo tiempo subraya la importancia que en el Senado se le ha dado a la recepción de estos dos proyectos. Para que tengamos conciencia de lo que pasa en nuestro país con estas problemáticas, ayer Eva Giberti tiró unos datos muy importantes. Desde el año 2006 a nuestros días se hicieron más de 18.000 denuncias por violencia de género solamente en la ciudad de Buenos Aires. Si pensamos lo que pasa en todo el país o las mujeres que no hacen las denuncias, imaginen el número con el que nos podemos encontrar. Seguimos presentándote lo que ocurría ayer en el plenario de comisiones en el Salón Eva Perón con más palabras de especialistas.
Es necesario que las leyes se vayan actualizando permanentemente. En este caso concreto se trató de 2 proyectos, uno vinculado exclusivamente a la penalización del cliente de trata, que es un tema importante, un tema que se adeuda, y el otro es concretamente una ley de violencia, de un juicio de violencia familiar, que no interfiere con el resto de las medidas que se puedan estar tomando, con delitos que se puedan estar cometiendo, investigando en sede penal, por ejemplo, ni con juicio de divorcio, sino que simplemente a lo que apunta es a lo urgente, apunta a restablecer un equilibrio que se rompió en el momento que hubo una agresión. Por eso es amplio, por eso protege una cantidad de víctimas muy importantes, un universo muy amplio que va desde la mujer hasta la esposa, hasta la novia, al novio, personas del mismo sexo, exnovios, etcétera, convivientes o no convivientes. La necesidad de que sea amplia es porque si lo que se está buscando es combatir la violencia en el seno del grupo familiar o conviviente, tiene que ser amplia. Más allá del relato de cada caso en particular, son fallos que han demostrado, incluso han sido, uno de ellos el propio INADI se ha expedido como fallo discriminatorio. Estamos hablando en el caso de reducirle la pena a la mitad a un abusador porque sus víctimas, niñas, pertenecían a un sector social que se inician sexualmente más temprano. Evidentemente son fallos discriminatorios. Ahora, para que haya jueces que puedan dictar fallos discriminatorios, es porque evidentemente hay una gran deuda todavía dentro de nuestra justicia, que es lograr democratizarla al nivel de que no haya jueces que piensen de esa manera o que si piensan de esa manera puedan ser desactivados y que no trabajen más como jueces. Nosotros incorporamos una suerte de procedimiento articulado, es decir, un proceso articulado. La primera parte es esencialmente proteccional, que es el dictado de las medidas autosatisfactivas para preservar y para de alguna manera restaurar la situación de peligro que se encuentra una persona de las llamadas vulnerables, la mujer, los niños, ancianos, etcétera. Y después una segunda parte que nosotros denominamos plenaria, que es donde el agresor tiene posibilidades de iniciar una acción sobre violencia familiar, que puede ser que arribe una sentencia y que quede sin efecto las medidas dictadas en la primera parte del proceso. Y después otro aspecto interesante es la legitimación que tienen los profesionales que asisten a víctimas de violencia para que puedan llegar a pedir dentro del proceso o fuera del proceso de manera independiente las mismas medidas de protección que le aplican a la persona víctima. De manera que esa es una manera de proteger también a las víctimas como sujetos... Tienen el conocimiento de la ley, ¿no? Claro, por supuesto, pero hasta este momento los profesionales son víctimas de agresiones, son víctimas de hostigamiento y eso genera muchas deserciones en los tratamientos y en las asistencias de las personas vulnerables. Lugar a dudas, las próximas elecciones legislativas ocupan la mayor parte de la agenda por estos días. Les invitamos a compartir la evolución que se ha desarrollado a través de la historia del voto en nuestro país. Vamos a compartir un informe sobre la ley Sáenz Peña, que en febrero último cumplió 101 años. La característica dominante de la acción política del período 1880 a 1916 fue el control de las elecciones por el grupo dominante del Partido Autonomista Nacional, a través del fraude electoral que estaba facilitado por el sistema de voto cantado, la inexistencia de padrones oficiales y el ejercicio de la intimidación y la violencia. La candidatura presidencial de Roque Sáenz Peña representaba una postura de modificación del régimen de sufragio y apertura política frente a la democracia restrictiva. Antes de las elecciones, Roque Sáenz Peña se reunió con el caudillo radical Hipólito Yrigoyen. En ese cónclave trataron la futura ley Sáenz Peña. El líder radical pedía el voto secreto, universal y obligatorio a partir de los 18 años, porque él, al ser un revolucionario, tenía jóvenes de esa edad que participaban en el partido. El presidente Roque Sáenz Peña, al jurar ante el Congreso Nacional, fijó su propósito de que las minorías estén representadas y ampliamente garantizadas en la integridad de sus derechos, y el jefe de la oposición, Yrigoyen, abandonó la vía revolucionaria para tomar el poder. El 10 de febrero de 1912 se sancionó, y 2 días después se promulgó la ley Sáenz Peña bajo el número 8871. De este modo se incorporó al país el sufragio universal, obligatorio y secreto
para todos los argentinos varones mayores de 18 años de edad. Recién repasábamos uno de los hitos de la historia electoral argentina que tenía que ver con la ley Sáenz Peña. Otro de los momentos muy importantes en la historia de nuestro país es algo que ocurrió en el año 1947, cuando después de muchos años de lucha se lograba el sufragio femenino. Hay que recordar a personalidades como Alicia Moró de Justo, Alfredo Palacios y a Eva Duarte de Perón. Desde fines del siglo XIX, las mujeres argentinas lucharon por la obtención de sus derechos cívicos. Alicia Moró de Justo creó el Comité Pro Sufragio Femenino. Julieta Lanteri fue, en 1911, la primera mujer de toda Sudamérica en ejercer el derecho al voto en las elecciones municipales celebradas el 26 de noviembre. Ese mismo año, el diputado socialista Alfredo Palacios presentó el primer proyecto de ley de voto femenino en el Parlamento Nacional. Este proyecto ni siquiera fue tratado sobre tablas. Las mujeres eran consideradas incapaces por el Código Civil de 1871. Recién en 1926, por la Ley 11.357, alcanzaron la igualdad legal con los varones, aunque esa igualdad era relativa, ya que no incluía el derecho al voto ni la patria potestad compartida. Gracias al impulso de Aldo Cantoni, las mujeres sanjuaninas se convirtieron, en abril de 1928, en las primeras en votar en todo el país. Desde el primer proyecto presentado por Palacios en 1911, se sucedieron 22 iniciativas legislativas sobre el voto femenino. Eva Perón hizo suya la campaña a favor del voto femenino y manifestó su pleno apoyo a los derechos políticos de la mujer. En agosto de 1946, el Senado aprobó el proyecto, pero la polémica se desató en diputados, que sancionó el voto femenino finalmente el 9 de septiembre de 1947. El 23 de septiembre, Eva Perón celebró el voto femenino desde el balcón de la Casa Rosada ante una multitud que esperaba en la Plaza de Mayo. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Hora de hacer la primera pausa en Edición Central. Nos vamos a ir, como siempre, con música. Exactamente, nos vamos recordando al Chango Rodríguez al cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio. Y 1914, ¿no? Exactamente, y lo hacemos con Luna Cautiva o Lunita Cautiva, como te gusta a vos. Me gusta de las dos maneras. Vamos a la pausa. Están electrificados. Igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y dice tu rancho, a orilla del camino, a donde los camines te quiero en un altar, al pie del canicanto, la luna cuando pasa, pero mi serenata, la cresta del sausal. Al pie del canicanto, la luna cuando pasa, pero mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que
noche serena, escondida mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, tropa está en la bodega, amigos musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un coro bañero, allá en el Calicanto, a orillas del Sausal. Tuve que hacer un alto por un coro bañero, allá en el Calicanto, a orillas del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luz cautiva que me besa. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luz cautiva. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Estamos convencidos que la política es una construcción colectiva. Lista 22, lista A, Partido Humanista, Distrito La Pampa, Federico Roberto Costabel, Daniela Liz Maggio, diputados nacionales. ¿Querés evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Yo, Fito Páez, le digo no a la trata. Yo, Dalma Maradona, le digo no a la trata. Yo, Rodolfo Varini, le digo no a la trata. Yo, Facundo Arana, le digo no a la trata. Yo, Claudio Villarroel, le digo no a la trata. Yo, Soledad Silveira, le digo no a la trata. Yo, Martín Palermo, le digo no a la trata. Yo, Germán Pavlovsky, le digo no a la trata. Yo, Luciano Cáceres, le digo no a la trata. Yo, Karina, le digo no a la trata. Yo, Mex Urtiz Berea, digo no a la trata. Yo, Sofía Elliot, digo no a la trata. Yo, Cristina Pérez, le digo no a la trata. Yo, Germán Pecho Anzuategui, de las manos de Filippi, digo no a la trata. La trata de personas es una problemática que afecta a todo el mundo y a vos también. Los métodos más comunes de captación son falsas propuestas de trabajo, falsas escuelas de modelo o simplemente secuestrados de la calle. Cualquiera puede ser víctima de trata de personas. Cuídate, nunca te despegues de tu DNI.
Si sabés de algún lugar donde pueda haber mujeres siendo explotadas sexualmente, denuncia. Tu llamado va a ser completamente anónimo. Existe una ley que protege tus derechos sexuales. No se trata solo de evitar un embarazo no deseado, sino de proteger tu salud. Si sos una mujer adulta, hacete un tiempo y realízate el Papa Nicolau. Y si tenés hijas de 11 años, averiguá por la vacuna contra el HPV. Podés comunicarte con la línea de salud sexual al 0800-222-3444. Es absolutamente confidencial. Tener derechos te cambia la vida. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Hay que oponerse o acompañar al gobierno con responsabilidad, porque no todo está mal, pero tampoco todo está bien. Unite para que el gobierno sea de todos. José Bonacci, Beatriz Brouwer para Diputado Nacional. Unite, lista A, Unión por la Libertad y el Trabajo. Bloque de noticias aquí en Edición Central y vamos a comenzar a hablar de las próximas elecciones primarias que se desarrollan por segunda vez en nuestro país. Exactamente, el próximo 11 de agosto se van a desarrollar en todo el país, como bien decías Laura, las próximas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. Si todavía no tenés idea de qué se trata, hay algo que estás haciendo muy mal y en este informe te damos todos los detalles. Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, son un método de selección de candidaturas para cargos públicos electivos nacionales y de habilitación de partidos y alianzas. Cada elector puede optar entre distintas listas de una misma agrupación política o de diferentes partidos políticos y alianzas, pero debe emitir un solo voto por cada categoría de cargos a elegir. El próximo 11 de agosto podrán votar todos los ciudadanos argentinos que tengan más de 18 años de manera obligatoria, y será la primera vez que los adolescentes de 16 y 17 años puedan hacerlo de manera optativa. Estas elecciones definirán las candidaturas de diputados y senadores nacionales para los comicios generales que se llevarán a cabo el 27 de octubre. Este año los argentinos deberemos ir 2 veces a las urnas. La primera vez el 11 de agosto y luego el 27 de octubre en estas elecciones legislativas en la cual la Cámara Alta va a modificar 1/3 de sus bancas. En el siguiente informe te contamos los senadores que dejan su mandato. La Cámara Alta renueva a sus legisladores. Son 24 bancas pertenecientes a 8 distritos que entran en disputa para las elecciones 2013. Los senadores que culminan sus mandatos son, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Daniel Filmus, María Eugenia Estensoro y Samuel Cabanchik. Por la provincia de Chaco, Fabio Darío Biancalani, Elena Corregido y Rodney Kish. Por la provincia de Entre Ríos, Pedro Guastavino, Elsa Ruiz Díaz y Arturo Vera. Otros senadores que finalizan sus mandatos son, por la provincia de Neuquén, Horacio Lores, Nancy Parrilli y Marcelo Fuentes. Por la provincia de Río Negro, María José Bongiorno, Pablo Verani y Miguel Ángel Pichetto. Por la provincia de Salta, Sonia Escudero, Juan Carlos Romero y Juan Agustín Pérez Alsina. Por la provincia de Santiago del Estero, Ada Iturres de Capellini, Ana María Corradi de Beltrán y Emilio Rayet. Y por la provincia de Tierra del Fuego, Osvaldo López, Mario Colazo y María Rosa Díaz.
Te seguimos mostrando todo lo que tiene que ver con las elecciones legislativas nacionales de este año 2013. Ahora te presentamos un informe con los senadores que se postulan para renovar su banca. Solo 11 de los 24 miembros del Senado cuyos mandatos culminan el 10 de diciembre figuran como participantes de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ellos son, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el senador Daniel Filmus; los senadores de la provincia de Entre Ríos, Pedro Guastavino y Elsa Ruiz Díaz; por la provincia de Neuquén, el senador Marcelo Fuentes; el senador por la provincia de Río Negro, Miguel Ángel Pichetto; los senadores Juan Carlos Romero y Sonia Escudero por la provincia de Salta. Otros senadores que figuran en las listas para las próximas elecciones son las senadoras de la provincia de Santiago del Estero, Ada Iturres de Capellini y Ana María Corradi, y los senadores Mario Colazo y Osvaldo López de Tierra del Fuego. En estas elecciones, sin dudas que las redes sociales juegan un rol, te diría casi fundamental. Para eso vamos a hablar con Florencia Corregido, a ver qué está pasando en estos momentos en las redes. Cada vez son más los políticos que usan el Twitter para hacer campaña. Algunos senadores nacionales están recorriendo sus provincias y vamos a ver qué tuiteaban durante el recorrido. José Cano, senador por Tucumán, tuiteó: iniciando el tramo final de la campaña electoral hacia el 11 de agosto. Caminamos Barrio Echeverría cara a cara con la gente. El senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Daniel Filmus, dijo: en la paternal estuvimos con los vecinos, que piden la recuperación del cine Tarico, del centro comercial a cielo abierto y llegada del subte. El senador por la provincia de Mendoza, Ernesto Sanz, publicó: linda y fresca mañana en Bariloche. Conversamos con periodistas locales y nos reunimos con emprendedores rionegrinos. El senador Nito Artaza, por la provincia de Corrientes, escribió: no era justo que los radicales no tengan a quién votar en Corrientes Capital. Desde el 83 no ocurría. Ahora con Itnin hay candidato radical. Muchísimas gracias, Florencia. Cambiamos de tema. El Instituto Federal de Estudios Parlamentarios, el IFEP, depende de la Secretaría Parlamentaria de la Cámara Alta. Estuvimos con Pablo Cano, su director, quien nos da detalles sobre el trabajo de la institución. Bueno, estamos desde el inicio de la gestión de Amado, desde enero del año pasado. Hemos tenido una agenda muy variada, en la cual hemos tratado de recuperar el vínculo del Parlamento para con la comunidad, para con los actores sociales. Hemos hecho talleres parlamentarios abriendo la participación a alumnos de universidades públicas y también a distintos vectores de la sociedad. El año pasado muchas universidades del conurbano han participado en actividades del IFEP y este año lo hemos hecho con muchos actores del movimiento obrero, muchos sindicatos han participado de distintas actividades, la mayoría de ellas centradas en el análisis del debate parlamentario, porque uno de los objetivos que nos hemos propuesto es recuperar lo rico del debate parlamentario, que pone en valor aquello que tanto se menciona en la democracia y tampoco se practica, ¿no? Que es el verdadero debate de ideas, y el Parlamento es la caja de resonancias de ese debate de ideas. Nosotros hemos tenido varios capítulos de actividad. Inclusive, por ejemplo, hemos hecho una actividad de formación en técnica parlamentaria que ha sido abierta a trabajadores de la casa, con muy buena acogida. Hemos hecho ciclos de debate de derechos humanos y técnica parlamentaria, porque los derechos humanos precisan de un tecnicismo particular para ser receptados por la normativa, en el cual ha participado gente de la casa también. Todas las actividades son abiertas, siempre limitadas por la capacidad logística que nos da el Senado. Nos encantaría tener salones para 500 personas, pero no los tenemos, y por eso también estamos haciendo un uso intensivo de las herramientas virtuales. Muchas de las actividades de formación están vinculadas a aulas virtuales que estamos haciendo en convenio con la Universidad de Lanús y en convenio también con el INAP, con la Escuela de Gobierno dependiente de Jefatura de Gabinete de la Nación. Todo esto en la idea de ampliar la capacidad de recepción de la demanda que hay, porque la verdad que lo que uno se asombra es que cuando pone a rodar la actividad, mucha gente se vincula y tratamos de que todos los que se vinculan tengan la posibilidad de participar. En los talleres que hemos hecho han participado distintas provincias, pero lo han hecho a cuentagotas y por la motivación que han tenido los compañeros de las provincias en conectarse con nosotros. Queremos nosotros ir a buscarlos y proponerles un canal constante y un canal activo para que ellos puedan estar vinculados con el Parlamento Nacional, que aparte el Parlamento Nacional
tiene la obligación de marcar agenda en técnica parlamentaria, tiene la obligación de marcar agenda en la vinculación del Parlamento con la demanda de la sociedad. Y esto nosotros siempre tenemos muy en claro lo que dice la Presidenta, que es que la calidad institucional no es una cuestión abstracta, la calidad institucional es cuando las instituciones están al servicio de los intereses del pueblo. Y hablamos ahora de la presencia de visitas internacionales en el Senado, porque esta semana el presidente de la Cámara Alta, Amado Boudou, recibió al presidente del Parlamento suizo, Filippo Lombardi. Bueno, es una visita de cortesía, de amistad. En primer lugar, queremos subrayar la amistad entre Suiza y Argentina, entre los parlamentos, porque es importante, y los senados tienen un rol especial en esa representación del pueblo, no solamente en los actos, digamos, formales, en los acuerdos, sino también en exprimir el corazón y la amistad de los pueblos. Eso es primer nivel. En el concreto también vamos un poco a hablar, me imagino, de las cuestiones abiertas que tenemos entre los dos países y que quisiéramos quizás arreglar lo más rápido posible. Estamos en el final de la negociación de un acuerdo de doble imposición nuevo. Estamos también en el final de negociación de un acuerdo sobre los seguros sociales y quizás es un interés de Suiza a profundizar un poco el tema de un acuerdo de libre comercio que no pueden solo firmar Suiza y Argentina, pero por supuesto el discurso empezó ya años atrás a nivel de Mercosur y de European Free Trade Area. Nosotros esperamos que se pueda adelantar ese proceso también. Acabo de ser nombrado copresidente del Grupo Parlamentario de Amistad Suiza-América Latina. Entonces tengo que ocuparme de toda América Latina, lo que es mucho, es grande. Pero en esa gira para el Cono Sur estoy visitando Uruguay, Argentina y Chile. En cada país es interesante ver cómo se pueden desarrollar aún más las relaciones, que son buenas, porque Suiza tiene buenas relaciones. Aquí en Argentina en particular, la visita está un poco dedicada a algo de particular, que es la inauguración de esa exposición sobre la Guardia Suiza Pontificia que se hizo hoy en día, y además la celebración de los 75 años de la Cámara de Comercio Suiza-Argentina y de los 100 años del Club Suizo aquí en Argentina, así que vamos a ocuparnos bastante de nuestra colonia suiza. Son 16.000 suizos todavía que viven y trabajan aquí, a pesar de las descendencias de los que llegaron antes y ya no tienen nacionalidad. Hora de hacer una nueva pausa en Edición Central. Nos vamos a ir como siempre con música, homenajeando a un grande que el lunes pasado nos dejó físicamente, pero sin duda su arte nos seguirá deleitando. Estamos hablando de Walter Malosetti, más de 60 años de trayectoria, maestro de la guitarra, referente del jazz nacional, alguien que tocó con maestros como Lalo Schifrin, Oscar Alemán y el Gato Barbieri, entre otros. En Senado TV lo recordamos de esta manera.
espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Soy Javier El Colo McAllister y soy pampeano como vos. Estoy convencido que los pampeanos podemos vivir mejor. El 11 de agosto, para comenzar con el cambio, necesito que me acompañes con tu voto, porque en La Pampa vivir mejor es posible. Javier Colo McAllister, diputado por La Pampa. Lista 502, La Pampa nos une, propuesta federal. La presidenta ha puesto en valor a través de Tecnópolis lo que significa para la Argentina la ciencia, la tecnología. Una medida que se retirara, o que Reposo renunciara a la nominación que le había hecho la presidenta. Me parece que es un tema interesante porque hay cambios fundamentales para la gente. En nuestra comisión, en la Comisión de Derechos y Garantías, que analizar ese proyecto que es de crear un mecanismo argentino de prevención de la tortura, como lo ha... No importa qué tan lejos vivas, si no podés llegar al hospital o centro de salud, nosotros vamos a buscarte. Tenemos 35 unidades sanitarias móviles recorriendo el país desde 2009 para llevarte los mejores profesionales en clínica médica, tocoginecología, pediatría, oftalmología, laboratorio óptico, odontología y prótesis dental, análisis de laboratorio, PAPs, colposcopías, diagnóstico por imágenes, mamografías, ecografías y radiografías. Durante 2011 realizamos en forma gratuita más de 800.000 prácticas médicas que incluyen controles de salud y diagnóstico, prácticas oftalmológicas, distribución de medicamentos, entrega de anteojos y prótesis dentales. Porque queremos estar cerca de cada uno de los argentinos para brindarles más prestaciones de salud. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. La violencia sexual es una situación de abuso de poder impuesta por el uso de armas, las amenazas o la violencia física. Si pasaste por una situación de abuso sexual, tenés derecho a recibir la atención necesaria. No sos culpable de ninguna de estas situaciones y mereces ser escuchada y escuchado y recibir la mejor orientación al respecto. Acordate, tenemos derecho a una vida sexual libre de violencia. Si fuiste víctima de un abuso sexual, tenés una línea a la cual acudir. 0800-222-3444. Tener derechos te cambia la vida. Que una persona utiliza a otra para realizar trabajos forzosos o que la obliga a prostituirse en contra de su voluntad, amenazándola física o psicológicamente. Eso es la trata de personas. La explotación de otro ser humano es un delito, es una violación de los derechos humanos y es la forma más extrema de la violencia de género en el caso de la trata con fines de explotación sexual. Acordate, cualquiera puede ser una víctima, niñas, niños, mujeres y hombres. Así que si sabes de algún lugar donde puede llegar a haber personas que estén siendo privadas de su libertad o siendo explotadas, llámanos. No importa dónde estés, no tengas miedo. Tu llamada va a ser completamente confidencial. No le demos un minuto más a las organizaciones que se dedican a la trata de personas. No tengamos más víctimas.
Tercer bloque de Edición Central, seguimos en vivo desde el Salón Eva Perón de la Cámara de Senadores. Ya está sonando el timbre de llamada a los senadores para que bajen al recinto y realicen la sesión donde se van a tratar pliegos del Poder Judicial. Es una sesión muy importante, ¿por qué? Porque además del tratamiento de estos pliegos judiciales, es la última sesión antes de las PASO, de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Así que tenés la oportunidad de ver a algunos de los candidatos en vivo y sin editar por la pantalla de Senado TV al término de Edición Central. Así es, vamos a seguir atentos a lo que ocurre allí. Todavía no ha llegado ninguno de los senadores, pero vamos a estar atentos. Y cambiamos de tema y hablamos de un homenaje que se realizó a Eva Duarte de Perón. Evita moría hace 61 años. En la Cámara Baja se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos un acto homenaje. Durante muchísimo tiempo Evita fue la gran maldita de la historia nacional, escrita por aquellos que predicaban un orden colonial, de dependencia, un orden excluyente y demás. Y por esa razón Evita significaba una figura de transgresión. Yo creo que es muy interesante lo que dice el dictador Rojas, que Evita era más preocupante muerta que viva. Porque vive una persona y muerta se ve convertido en leyenda, razón por la cual se dio este trajinar del cadáver, las violaciones, las manipulaciones y demás. Pero bueno, fíjense que es muy interesante porque hoy en día el ideal de justicia social está inserto en nuestra sociedad y Evita ha dejado de ser una figura de conflicto, ¿no? Y esencialmente incluso aquellos que eran sus más fervientes opositores o denostadores hoy en día reivindican la figura de Evita, aunque sea en términos de obtener un beneficio de un rédito político. Siempre es algo emotivo recordar a Evita, porque si hay algo que tiene Eva Perón respecto de la política es su fase pasional, su fase emotiva, ¿no? Y no tiene que ver con una cuestión de la fragilidad y de su muerte, sino que tiene que ver fundamentalmente con su misión, ¿no? Con su rol como la que le ponía, yo creo que es la que le pone el alma al justicialismo es justamente Evita, ¿no? Y recordarla hoy, incluso en su rol de mujer, pero en su rol femenino también, dentro del movimiento peronista, siempre es pensar que el movimiento nacional dio algo que es característico, que es el hombre y la mujer van a la par, ¿no? Uno podría decir que Juan Manuel de Rosas y Encarnación Escurra eran un matrimonio político, que Juan Perón y Eva Duarte también lo eran, y que obviamente Néstor y Cristina también lo son. Por lo tanto, cuando uno piensa en Evita, piensa en esa relación de igualdad del hombre y la mujer, ¿no? Con distintos roles, en el caso de Perón y Evita, con los mismos roles, quizás en el caso de Néstor y Cristina, porque ambos fueron presidentes, pero recordar a Evita hoy, a 61 años, es pensar que hay toda una sociedad que todavía se conmueve por la ternura de su entrega, ¿no? Uno piensa en la democracia y no se da cuenta en el proceso de democratización, que son diferentes cosas, ¿no? Y el proceso de democratización, que quizás empezó en 1912 con la lucha del irigoyenismo, concluyó en una primera etapa con el voto femenino. El voto femenino viene a completar un proceso de luchas institucionales para que haya una ampliación de derechos que alcance a las mayorías reales. Habría que pensar si esa democracia hoy no se completa, por ejemplo, con el voto a los menores de 18 años, de 16 a 18, con esa ampliación de derechos a otros sectores. Los ciudadanos extranjeros que a veces pueden votar para las elecciones locales. Yo creo que es ese granito ilumina de alguna manera todas las demás conquistas de derechas electorales en la Argentina, ¿no? Diálogos en el Senado es un espacio de debate en el que distintas asociaciones no gubernamentales y ONGs traen problemáticas y las debaten. Te presentamos la palabra de Lía Méndez, directora de Relaciones Institucionales de la Cámara Alta. Son organizaciones que desarrollan la cosa cultural, pero desde aristas muy diversas, no tradicionales. En realidad lo que exhiben es una gran creatividad, mucha aplicación a los jóvenes, a los niños, o sea, los tienen así como destinatarios de las acciones que desarrollan. Y bueno, y es una cosa, yo insisto, ¿no?
tanto en esta temática como en las otras que tocamos en diálogos, lo que denota es una profunda vocación social en aquellos que lo llevan adelante, ¿no? Colaboración, generosidad, reciprocidad, y entonces lo que hace es que a su vez no solo vayan construyendo con el Senado, digamos, desde esta mesa, sino entre ellos van articulando y van estableciendo un tejido que me parece que es como lo central en la sociedad, ¿no? O sea, nosotros todavía, a pesar de esta década que hemos transcurrido, digamos, de empezar a generar un tejido social nuevamente o a empezar a reconstruir un tejido que fue destruido por otros, de todos modos hay que trabajar mucho todavía en ese campo. La desestructuración a la que habíamos llegado, el individualismo a ultranza instalado en nuestra sociedad, no es algo que se pueda revertir de un día para el otro. Entonces, si bien hay políticas que se orientan en esa dirección y que por supuesto han permitido comenzar otro camino, de todos modos hay una cosa que está en nuestras manos, que está en las manos de la sociedad, y la sociedad necesita ámbitos y sobre todo necesita que se valore eso. Si no está valorada la cosa solidaria, la solidaridad como valor social, si no está en ese lugar, es muy difícil poder avanzar hacia eso, ¿no? El trabajo que lleva adelante Diálogos en el Senado comenzó a principios del año 2012. En poco más de un año y medio se han tratado temáticas relacionadas con la violencia, la inclusión y los derechos del niño, entre otros. A continuación, te invitamos a escuchar lo que nos decían las organizaciones que participaron esta semana del ciclo. Nuestra organización básicamente tiene unos principios de desarrollo de la cultura y la educación. Somos un invento que nosotros nos adjudicamos como propio, que tratamos de ser una productora social. Lo que hacemos es desarrollar contenidos culturales y educativos. Y bueno, estamos con mucho esfuerzo montando unas instalaciones en la zona de Villa Urquiza para hacer televisión por internet, radio por internet y producir contenidos educativos y culturales. Siempre las instituciones tenemos que trabajar en red, digamos, porque eso es importantísimo. No contamos con muchos recursos propios, más allá de los aportes de voluntarios, de los miembros, de socios, según cada institución. Y bueno, todo esto fomenta conocer qué hacen otras instituciones, qué hace el Estado también, qué herramientas tiene para ayudarnos o cómo nos podemos conducir de la mano con ello, y creo que suma. El Gran Yo Soy tiene actividades a nivel social y a nivel productivo y al nivel de capacitación. Tenemos talleres en donde los chicos relacionados con el arte hip hop, tenemos talleres en donde los chicos, por gente reconocida, ¿no?, en el arte hip hop, los capacita a aquellos que quieren iniciar, ya sea en el baile, en la escritura de la letra, de las rimas, de cómo rimar, de la lírica, y poder de esa manera expresarse. El Senado, yo creo que abrirle la puerta a que del otro lado hay una realidad que nosotros, ¿no?, como presidentes y autoridades, podemos exponerlas para que ellos tengan conocimiento qué es lo que está pasando. Estamos llevando a cabo sobre todo varios proyectos. El más importante es La Linterna Mágica, que es un club internacional de cine para chicos que tiene origen en Suiza y que luego se distribuyó por Europa, y nosotros somos los primeros en América. Ahora también está tanto en Buenos Aires, Mar del Plata y en Córdoba. Y nosotros lo llevamos a cabo en Buenos Aires hace 5 años en Ciudad Cultural Conex, donde damos una función de cine una vez por mes, pero que tiene una particularidad. Para empezar, es un club de cine para chicos. Más que nada es como un club de formación de espectadores donde, al ser para chicos, es prohibido para adultos. ¿Qué quiere decir esto? Que los adultos no pueden ingresar a la sala, los chicos ingresan solos a la sala, a este club de cine del cual ellos pertenecen, y asisten una vez por mes. En nuestra experiencia particular nos ayudó mucho para conocer otras instituciones que estaban muy interesadas en nuestro trabajo. Y de alguna forma también creo que a posteriori como un deseo o como una expectativa futuro, eso pueda generar alguna idea
mayor de información en la gente que está legislando de los proyectos sociales y de las necesidades. Seguimos en vivo desde el Salón Eva Perón de la Cámara Alta y hora de presentar un estreno a cargo de Florencia Corregido en el mes de agosto. Así es, Mariano, lanzamos Cocinamos Todo, que vamos a ir por los restaurantes comiendo comida típica de las provincias, viendo nuevos sabores, así que muy contenta con esa conducción. Porque hasta ahora, de todas las comidas que fuiste probando, ¿cuál fue la que más te gustó? Comí tamales. Ajá. Me hizo Orlando en La Paila, me hizo unos tamales y me convidó una copa de vino de Catamarca. Todo muy rico, te diré. No te voy a preguntar cómo siguió la noche después de tomar el vino, así que eso es prohibido. Mejor veamos el anticipo del programa. Dale, bárbaro. Estamos en La Paila con Orlando. Contanos, Orlando, ¿qué nos vas a hacer hoy? Bueno, quiero hacer un tamal para mostrar un poco uno de los platos típicos que tiene la provincia de Catamarca. Acá tenemos ya el zapallo hervido, que se lo hace como se lo convierte en puré. Y a este puré viene el agregado de la harina de maíz blanco, por lo general, un poquito de comino, pimentón, un poquito de ají molido para que tenga un poquito de picante y sal. Bárbaro, bien condimentado. Bien condimentado. Luego tenemos el relleno, que este relleno del tamal es un relleno muy parecido a un relleno de empanadas, pero que en lugar de hacerlo con carne picada o con carne molida o cortada a cuchillo, como hacemos nosotros acá en La Paila las empanadas, esto lleva una carne que se hierve. Esto está acompañado por papas, ajá, cortaditas en cubos, hervidas y por cebolla de verdeo. Y es picadito todo chico. Todo es picadito chico, ¿sí? Bárbaro. Doblamos de una punta, acomodamos y luego doblamos de la otra punta para dejar armado el tamal. Quedó ¿sí? Perfecto. Ahora sí, vamos a atarlo para evitar justamente que se desarme. Como esto tiene que ir a la olla para hervir. ¿Cuánto tiempo se tuvo que hervir para que esté listo? Bueno, con unos 15, 20 minutos estamos ya en condiciones de sacar el tamal de la olla y pasarlo al plato para empezar a saborear lo que es un rico tamal catamarqueño. Bueno, yo me quedo comiendo en La Paila. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Muchísimas gracias. No, gracias. Realmente increíble. Salud. Salud. El 29 de julio de 1966, las universidades nacionales fueron intervenidas por el gobierno del dictador Onganía en lo que se denominó a partir de ese día la Noche de los Bastones Largos. Esa noche docentes, no docentes y alumnos fueron tomados por la fuerza, por la infantería de la Policía Federal, por una orden precisamente del presidente de facto. Como consecuencia nefasta de ese día, hubo alrededor de 700 docentes que fueron despedidos, renunciaron y siguieron su carrera en el exterior. En el siguiente informe te presentamos una carta que salió en la sección de carta de lectores del New York Times el 3 de agosto de 1966, escrita por Warren Ambrose, profesor del MIT en Massachusetts y de la Universidad de Buenos Aires en esos días.
Lo primero que escuché fueron bombas, que resultaron ser gases lacrimógenos. Luego llegaron soldados que nos ordenaron a los gritos pasar a una de las aulas grandes, donde nos hicieron permanecer de pie, con los brazos en alto, contra una pared. Los golpes se distribuían al azar y yo vi golpear intencionalmente a una mujer. Todo esto sin ninguna provocación. Luego, a los alaridos, nos agarraron uno por uno y nos empujaron hacia la salida del edificio. Pero nos hicieron pasar entre una doble fila de soldados. Nos mantuvieron incluso a suficiente distancia uno de otro, de modo que cada soldado pudiera golpear a cada uno de nosotros. Debo agregar que los soldados pegaron tan brutalmente como les era posible, y yo, como todos los demás, fui golpeado en la cabeza, en el cuerpo y en donde pudieron alcanzarme. Después de esto, fuimos llevados a la comisaría seccional en camiones, donde nos retuvieron un cierto tiempo, después del cual los profesores fuimos dejados en libertad sin ninguna explicación. Según mi conocimiento, los estudiantes siguen presos. Esta conducta del gobierno, a mi juicio, va a retrasar seriamente el desarrollo del país por muchas razones, entre las cuales se cuenta el hecho de que muchos de los mejores profesores se van a ir del país. Estamos llegando al final de Edición Central, pero antes vamos a ir a ver qué pasa en vivo en el recinto de la Cámara Alta, donde en un ratito nada más va a comenzar la sesión donde se tratan... Exactamente, se van a tratar pliegos judiciales que se trataron la semana pasada en la Comisión de Acuerdos presidida por el chubutense Marcelo Guinle. Tenemos invitación para nuestra programación. Ahora terminamos Edición Central, seguramente va a comenzar la sesión. Nuestra recomendación, hecha con toda humildad, se acercan las PASO, faltan 11 días. Es una buena oportunidad para que puedas escuchar a los senadores, a los que son candidatos y a los que no, y te puedan ayudar de esta manera a elegir tu voto. A decidir el voto, ¿no? Escuchándolos en vivo aquí en el recinto con su participación. Y los invitamos a quedarse del otro lado porque Edición Central termina, pero la programación de Senado TV se viene con todo. Exactamente, vamos a tener el estreno del capítulo 2 de Sembrando Malvinas con un combatiente que se llama Roberto Daer, y también vamos a pasar la película de Tristán Bauer, La Noche de los Bastones Largos. Un especial a propósito de este tema que hablábamos recién. Les agradecemos por habernos acompañado. Nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias.